Hola, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenidos a Historia 23, como lo está viendo ya en nuestra pantalla, día número 97 de la cuarentena. Y vamos bien. Sábado y domingo, por favor, cuídese, quédese en su casita, disfrute de su familia, lea libros, música, baile, haga un poco de ejercicio, pero mantengámonos con buen ánimo, ya lo sabe. Vamos a tener importantes entrevistas a propósito. Hoy se ha lanzado el calendario electoral. Si vamos viendo ya, estamos viendo ya fechas, por favor, que usted tiene que tomar en cuenta, como por ejemplo, la sustitución de candidaturas por renuncia ante el Tribunal Supremo Electoral va a ser del 21 al 23 de julio. Otra fecha importante, la difusión de propaganda electoral en actos públicos de campaña. No sé cómo se dará esto de los actos públicos, tenemos que hablar realmente con el tribunal porque está prohibido que se aglomere gente, ¿no es cierto? Va a ser del 24 de julio al 3 de septiembre. Otra fecha importante, la publicación de las listas de candidaturas habilitadas con sustitución por renuncia, el 2 de agosto, ningún día más. Y el 4 de agosto se va a entregar oficialmente el padrón electoral por el CERECI para el voto nacional y también en el exterior. Otra fecha importante, el 7 de agosto, el sorteo público para la selección de jurados de las mesas de sufragio. Y el 7 de agosto, del 7 de agosto al 3 de septiembre, el inicio de la difusión de la propaganda electoral en los medios de comunicación. Por si acaso, el sorteo público para la selección de jurados, reitero, es el 7 de agosto. Otras fechas, por favor, del 24 de julio al 22 de agosto, será la presentación de demandas de inhabilitación de los candidatos ante el Tribunal Supremo Electoral. Han quedado pendientes algunos casos con algunos partidos políticos o alianzas. El 5 de septiembre va a ser la publicación final de las listas de candidaturas habilitadas. Elecciones generales, ya lo sabemos, será el próximo 6 de septiembre y la segunda vuelta, si es que corresponde, el próximo 18 de octubre. Y la posesión de autoridades electas se va a realizar entre el 16 en todo caso al 30 de noviembre, una fecha a definirse, y esto con el Tribunal Supremo Electoral. Así están las cosas, bienvenidos, estas son las 5 noticias destacadas de esta jornada. Hospitales como por ejemplo en Santa Cruz han sido colapsados, no yendo lejos en Oruro. Nosotros ya hemos construido alrededor de 4 hospitales móviles que están por el oriente, que es en Santa Cruz, en Beni, y Riberalta, también en Guayanamerí. Se prevé que en el mes de julio vamos a tener el pico más alto de la enfermedad en La Paz, y por eso es que necesitamos, a la par que estamos habilitando más hospitales, más espacios, como es el caso del Hospital Cotauma, necesitamos mantener estas medidas de distanciamiento social. El hecho de salir una vez de acuerdo a nuestro carnet de identidad, día por medio, a trabajar, a cumplir nuestras actividades, es lo que necesitamos para reducir la velocidad de la enfermedad en este momento en el que están subiendo los casos, y de esa manera evitar que nuestro sistema de salud colapse. Así que vamos a mantener durante todo el mes de julio esta modalidad de cuarentena en la que hemos estado durante esta semana, y vamos a permanecer así durante todo el mes de julio. Ha estado activo y bueno, hemos nosotros llegado a tener una importante comiso que hemos hecho del contrabando. Lo hemos estado combatiendo con la misma fuerza. Hemos evidenciado que el contrabando se ha vuelto mucho más agresivo, al extremo que hace 2 semanas atrás un miembro de las Fuerzas Armadas fue atropellado cuando intervinieron, estaban deteniendo una caravana de vehículos, y lastimosamente él falleció. Entonces, como vemos, el contrabando no tiene el menor miramiento, y por eso nosotros le tenemos que combatir absolutamente con toda esta lacra que hace mucho daño al erario nacional. Valga la aclaración, queremos aprovechar para decirle que es la primera industria en Bolivia que está produciendo barbijos quirúrgicos con certificación. Y esto es muy importante, ¿no? Tenemos todos los registros sanitarios, aprobaciones por la AGEMET, por lo cual garantiza que las personas, los médicos y todos los ciudadanos que las utilicen, los pacientes van a estar seguros. Ya que la gobernación ha decidido con un equipo de médicos empezar a intervenir y hacer visitas médicas domiciliarias, justamente para atender esta y otras patologías.
El otro punto que lo venimos haciendo y en forma paralela es el de desarrollar nuevos hábitos. Mientras no exista una vacuna, tenemos que ser conscientes y de que tenemos que tener muy presente de que debemos aprender a convivir con el COVID. Podemos encerrarnos, podemos estar en cuarentena, pero va a llegar un momento donde nosotros tenemos que salir a la calle y es ahí donde tenemos que estar preparados. Esta mañana el ministro de Gobierno, don Arturo Murillo, ha dado a conocer un informe acerca de los resultados de la lucha contra el narcotráfico en nuestro país, aprovechando que además se está celebrando el Día Internacional de Lucha contra las Drogas. Estamos ya con el viceministro de Régimen Interior, don Javier Issa, para conversar de este tema, que es delicado, pero también para ir viendo un poco más qué información me puede dar con relación a los datos que ha dado el ministro esta mañana. Bienvenido. Buenas noches. Bueno, esta mañana el ministro indicó que la lucha contra el narcotráfico es un éxito y prueba de ello es que Bolivia ha pasado de categoría 3 a categoría 2 en países de riesgo de narcotráfico para las Naciones Unidas en esta calificación. Se está luchando contra el narcotráfico en Bolivia, es una verdadera batalla titánica la que estamos llevando a cabo. El gobierno ha puesto toda la energía en la lucha contra el narcotráfico y se están viendo los resultados ahora. El que Bolivia cambie de calificación es una excelente noticia para nosotros porque certifica a Bolivia ante el mundo en su lucha contra el narcotráfico. Sobre esa misma pauta de haber pasado de categoría 3 y 2 en la lucha contra el narcotráfico, es lo mismo en el trabajo que se está haciendo contra la trata y tráfico de personas, ¿no es cierto? De categoría 3 también se ha avanzado a la 2, pero ese no es el tema de ahora. Quiero que me diga lo siguiente, por favor, viceministro, porque hoy ha dicho el ministro Murillo de que no solamente somos un país productor de droga, no solamente somos un país de tránsito, también somos un país consumidor. Lamentablemente sí. Hemos pasado de ser un país productor a ser un país de tráfico y de consumo. Esto es alarmante porque el narcotráfico anteriormente se circunscribía solamente a la producción y parte de tráfico. Ahora somos un país que produce, que trafica al interior del país y consume. El índice de consumo se ha elevado casi en un 200% en estos últimos 10 años. Ese índice es alarmante. Es por eso que el gobierno también ha puesto todo su empeño en tratar de cubrir el microtráfico, tratar de que el microtráfico en Bolivia sea más controlado o disuelto en su mayoría. Ya hemos anulado básicamente 3 bandas criminales que hacían microtráfico en Santa Cruz, que estaban vendiendo droga a menores de edad y se especializaban en colegios. ¿Qué ciudades o qué departamentos son los que más están abocados a este tema del consumo de drogas? Bueno, Santa Cruz presenta un índice muy alto de consumo de drogas, pero el narcotráfico lamentablemente ha tomado casi todo el país. Antes teníamos focos rojos que denominaban los policías, que eran los Yungas y el Chapare, pero ahora el tráfico está en todo el país y además que se han encontrado laboratorios en el Alto, cerca del lago Titicaca, en Oruro, en diferentes lugares. Ahora los focos rojos están diseminados en todo el país. Es más difícil la lucha contra el narcotráfico. Tenemos que poner más esfuerzo, tenemos que poner mucho más gente y recursos para luchar contra el narcotráfico. Y no nos olvidemos de lo que está pasando en el Beni, ¿no es cierto, viceministro? Ya habíamos hablado con anterioridad a estas avionetas que están siendo encontradas entrando y saliendo al departamento beniano. Exactamente. Estas avionetas han aprovechado la cuarentena. Bueno, los narcotraficantes han aprovechado la cuarentena para sacar droga del Beni. Lamentablemente no contamos con radares, pese a que el anterior gobierno supuestamente había hecho una licitación y adquisición de radares para el control aéreo
en todo el territorio nacional. Se gastaron ingentes cantidades de dinero, pero no contamos con radares para detectar el despegue o aterrizaje de aviones de forma clandestina. Hemos enviado efectivos al Beni para controlar esto. Se han hecho bastantes operativos en el Beni y en últimas horas, el día de ayer, se ha detenido una avioneta en una finca, se han incautado varios kilos de droga, no recuerdo la cantidad, y se han incautado dinero y se han detenido varias personas. Muy bien, esa es una información que nos está dando usted de último momento. De todas formas, el gobierno ha señalado de que hay una presencia ligada al narcotráfico y al terrorismo, y don Andrónico Rodríguez le ha respondido también en las últimas horas al ministro Murillo. ¿Usted sabe perfectamente esto? Sí. Bueno, obviamente el señor Andrónico va a decir que no existe narcotráfico en Bolivia, que el Chapare y el trópico de Cochabamba no existe narcotráfico, que todos son productores, si no es de hoja de coca, es de fruta. Obviamente sabemos que eso no es verdad. En el Chapare hay droga, hay mucha droga. Si no mal no recuerdo, el 28 de febrero de este año, en una incursión a Bulo Bulo, se han destruido 19 fábricas de cocaína. Entonces, lo que intenta hacer el señor Andrónico Rodríguez es tapar el sol con un dedo. O sea, el negar que existe narcotráfico en Bolivia, no sé de dónde lo saca, ¿no? Porque existe narcotráfico en Bolivia, existe narcotráfico en el Chapare, existe el narcoterrorismo, hay gente que está financiando los movimientos sociales. Se ha visto en los últimos acontecimientos en lo de las antenas, que la gente que fue a destruir las antenas era pagada, y esa plata sale. Hay que hacernos la pregunta, ¿no? La opinión pública que dé su opinión. ¿Esa plata de dónde sale? Muy bien, viceministro. Gracias por habernos respondido hoy en esta entrevista, hablando acerca de todo lo que ustedes han señalado. Solamente para cerrar lo que ha señalado esta mañana el ministro, de que este negocio, el del narcotráfico, mueve en el país entre 1.500 y 2.000 millones de dólares. Estamos hablando a nivel país, a nivel Bolivia. Exactamente. Es lo que se calcula que mueve el narcotráfico. Son sumas exorbitantes las que mueve el narcotráfico, y es por eso que los narcotraficantes están viendo tocado su bolsillo y pretenden desestabilizar al gobierno financiando estos movimientos sociales. Usted se basa justamente en esta información de lo que se mueve dinero. ¿Por qué dicen que el MAS estaría gestando o desestabilizando el país? Bueno, hemos estado 14 años con un gobierno que apañaba el narcotráfico. Eso se lo ve a todas luces. 14 años en los que el Chapare era tierra de nadie. La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico era mínima. No se hacían algunos decomisos de sustancias controladas, pero no en la cantidad que se hacen ahora. Ahora, en 6 meses de gobierno, se han decomisado más sustancias controladas que en 14 años del anterior gobierno. Eso es sintomático, ¿verdad? Entonces, había una colusión entre narcotráfico y movimiento al socialismo, porque no es posible que los gobernantes no sepan qué está pasando en parte del territorio nacional, ¿no? Muy bien. Gracias por lo que acaba de contarnos. Muchísimas gracias y buenas noches, viceministro. Gracias. Que le vaya muy bien. Vamos a una pausa, por favor. Investigadores de la Universidad de Barcelona han detectado la presencia del SARS-CoV-2 en muestras de agua residuales recogidas en Barcelona el 12 de marzo de 2019, lo que significa que estaba presente antes de que se declarara la pandemia de coronavirus a nivel mundial.
Brasil registró casi 40.000 casos de coronavirus en 24 horas y Estados Unidos más de 35.000. Avanza la pandemia y esta sigue amenazando a Europa, donde aumentan los focos aislados y el miedo a un rebrote. La Organización Mundial de la Salud advierte con una segunda ola de contagios. Descubren 2 supertierras a 11 años luz del sistema solar. Los 2 planetas orbitan alrededor de Gliese 887, la 10ª estrella más cercana al Sol. Además, hay evidencias aún no confirmadas de la existencia de un tercer exoplaneta en la llamada zona de habitabilidad de este sistema planetario. A ver, Tarija ha comenzado en determinados municipios este lunes un encapsulamiento. Estamos ya al 5.º día de este encapsulamiento. Vamos a hablar con el alcalde justamente de Cercado, don Rodrigo Paz Pereira. Muy buenas noches, bienvenido a Hora 23. Buenas noches, Miriam, un saludo para toda tu teleaudiencia y así como dices, ya es una semana y justo hoy día hemos tenido que en horas al mediodía, casi la tarde, tomar nuevas decisiones para la siguiente semana. ¿Y cuál es esta nueva decisión? Bueno, debido a el propósito de esta semana de encapsulamiento que ha pasado era darle tiempo a nuestras brigadas de salud, tanto del municipio como del departamento, bajo la conducción del sistema de salud, hacer una serie de un poco más de 10.000 test rápidos y pruebas PCR, que es una suerte que genera un segundo examen para certificar si hay COVID o no en una persona y con eso definir claramente barrios, distritos, unidades con estas con infección y de ahí focalizar y actuar sobre el lugar y ya no hay que esperar en el hospital. Hemos generado cerca de 4 y llegar a esas 10.000 pruebas, por eso tomó una decisión compleja para la población, pero muy importante en cuanto a información para ver cómo se tiene que seguir a futuro de completar las 10.000 pruebas la siguiente semana, así que se prolonga una semana más, pero el día lunes la población tendrá la oportunidad de hacer abastecimiento, el lunes mujeres y martes varones, que el tema de par impar no funcionó, aunque uno decía que tenía que salir par, sale todo el mundo en el día par y sale todo el mundo en el día impar. Fue una idea de las Fuerzas Armadas, salgan mujeres, martes salgan varones, se abastecen y tenemos una segunda etapa del encapsulamiento la semana. A ver, esto me parece interesante, casi 3.827 pruebas hasta el día de ayer. Hoy nos hemos enterado de que en este rastrillaje han detectado 21 casos. De estas casi 4.000 pruebas, ¿se saben ya los resultados? Porque son pruebas rápidas, ¿no es cierto? Son pruebas rápidas, así es, y no necesitamos también que evolucione porque la rápida tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que te puede orientar, es como una encuesta, cuando se hacen encuestas presidenciales no tienes que hacer pruebas a todos los bolivianos, haces un grupo de ciudadanos y ciudadanas y dependiendo de sus respuestas generas una tendencia o generas una suerte de para saber quién está primero o segundo. Lo mismo es estas pruebas rápidas, que si bien tienen un margen de error, tienen un alto porcentaje de acierto y una vez detectado esta persona, por ejemplo, que tiene esto, ya se genera un procedimiento de 7 días para ver cómo evoluciona. Hay un caso muy especial en Tarija, en el conjunto de la población, especialmente en la provincia de Cercado, que tenemos un alto número de asintomáticos, o sea, muchos virus, pero que no tiene los síntomas del virus. A diferencia de otras regiones del país, Tarija es todo lo contrario al resto de Bolivia, que tiene alto número de sintomáticos, o sea, rápidamente se detectan sus síntomas de la enfermedad y es difícil. En Tarija es todo lo contrario, son asintomáticos, difíciles. Eso es bueno y eso es malo, reitero, porque bueno,
porque tienes una cierta resistencia o convivencia o inmunidad al virus, pero malo porque puedes contagiar a alguien que no tenga resistencia o inmunidad a ese virus. Eso también sí tiene, es arma de doble filo. Y en medio de esto, bueno, la situación no es tan agradable porque sabemos que personal sanitario de terapia intensiva habría también contraído el COVID. Así es, parte de, como bien sabes tú, el tercer nivel lo maneja el gobierno departamental y ha habido un número de infectados, y en uno de nuestros hospitales, el Hospital Avaroa, también ha tenido algún número de positivos, pero que están a la espera de la segunda prueba. A veces también, una vez que se da la segunda prueba, no certifica la prueba que es el PCR, que es la prueba definitiva, no certifica que hayas estado infectado, pero por si acaso tomamos las acciones pertinentes. Ahora, es importante entender el sacrificio que está haciendo el pueblo tarijeño, que es enorme. Por cada persona infectada, hay que entender que tenemos 5 posibles infectados. Claro. O sea, por cada uno que está infectado, que detectas que está infectado, 5 en su entorno pueden haberse infectado. Por eso es un efecto muy grande. Este virus tiene un efecto de infección altísimo y es importante detectar lo antes posible a las personas infectadas para encapsularlas, tratarlas bien. No son leprosos, son personas, seres humanos que tienen el mismo derecho que cualquier otro a ser tratados bien. Pero hay que evitar de que lleguen a síntomas ya de gravedad que signifique una internación en el hospital, porque evidentemente nuestro sistema de salubridad en Bolivia es bastante débil y tiene bastantes deficiencias. Por eso estas decisiones que hemos asumido de cortar lo antes posible en el punto de origen de la infección y tratar ahí mismo el problema de la infección con salubridad, con alimentos, con todo aquello que podemos ayudar a las familias que son reconocidas con este virus. Alcalde, ¿y cómo están coordinando con la gobernación justamente con relación al tipo de tratamiento que se le va a dar a la población? Se habla también de un tratamiento alternativo. La suerte de desinformación y desgraciadamente la Organización Mundial de la Salud no está cooperando en esta situación porque han pasado ya muchos meses y hay mucha acumulada. Es evidente que no hay una vacuna mundial. Entonces, yo no soy médico, no soy especialista, pero sí veo en las redes y veo en la información de que cada día sale alguien diciendo que tiene la solución para el coronavirus. Lo cierto es que hasta ahora los 2 mejores métodos o los 3 métodos para que el virus no se expanda es, primero, mucho testeo, mucho control por encima de supervisando la población. 2, bioseguridad, que significa utilizar un barbijo cuando estás en la calle para evitar y además la distancia. Y 3, que es fundamental, es que si tienes el testeo, si tienes la habilidad de por medio, el tercer aspecto es quedarse en casa, es el encapsulamiento, que en estos momentos es el nivel más alto, pero es la única manera de cortar, y lo hemos visto en el caso de Corea, de Japón, de Nueva Australia, de varios países. Cortar al principio del proceso, y en Tarija estamos al principio de un proceso de la curva ascendente. Si logramos esto, vamos a ahorrarnos, porque te quiero indicar los números para agosto. Si no hacíamos estas decisiones, si no tomábamos estas decisiones, a finales de agosto la tendencia daba entre 14 a 17 muertos por día. Y hoy día Tarija tiene los números, dentro de la desgracia nacional, tiene los números más bajos. Y creo que de alguna manera, haciendo caso a los médicos y no jugando a fórmulas milagrosas de supuestas medicinas que aparecen todos los días, hasta que no haya una vacuna oficial, lo cierto es lo que te indicaba, es testeos masivos, el tema de bioseguridad, distancia, barbijos, y lo tercero es quedarse en casa, evitar el contacto para que se promueva la infección. Muy bien, le agradezco por haber conversado con nosotros. Ha sido realmente muy contundente lo que usted ha dicho y esperamos que estos números realmente no sigan aumentando. Lo que usted dice, tienen la cifra de muertos más baja de todo el país, eso es verdad. Gracias y un abrazo. Un cariño y Dios proteja a Bolivia. Amén. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Pausa, por favor. Enseguida otros temas que vamos a ir tratando esta noche en Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido.
Ya le hemos dado a conocer justamente esas fechas que son importantes del calendario electoral. En Bolivia, muchos se plantean en este momento cómo es posible que llamen a elecciones cuando estamos con este problema del COVID-19. No es el único país que se hace esta consulta, evidentemente, pero también otros países se están preparando igual para ir a comicios en los próximos meses. Vamos a hablar con un experto, don Rafael López, que tiene mucho tiempo viendo este tema de elecciones, de procesos electorales. Él es experto en justicia electoral, además ha estado por varios países, ¿no es cierto, doctor Rafael López? Es un gusto realmente saludarlo. ¿Cómo está? Muy bien, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. A ver, para empezar, es la primera vez que en un estado de pandemia, pues, es decir, una infección mundial, se puede ir a elecciones. No, es la primera vez este año, sí, claro, porque una pandemia como esta no la hemos tenido nunca antes, en lo que nosotros podemos colegir de la historia. Exacto. En ese sentido es nueva, pero como se llama pandemia porque afecta a todo el mundo. Y este año, 2020, en el mundo hay más de 100 países que tenían y tienen elecciones programadas en todos los continentes. De forma que el resumen de esto es que, digamos, de los 100 países que yo he podido ir actualizando, este año son la inmensísima mayoría, no creo que pasen un total de 105. De estos países hay más de 50 donde las elecciones, bueno, había como 60 y tantos donde las elecciones se postergaron, se pospusieron por la situación del coronavirus, y las harán o las están haciendo más adelante de la fecha originalmente propuesta. Luego quedan como 19 países o 20 que tienen elecciones en la fecha prevista porque todavía no se han acercado a la fecha. Digamos, países que tenían programada una elección para los últimos meses del año, en general mantienen esa fecha y podrían posponerla, porque el resto, más de 25 países, que casi todos ellos pospusieron las elecciones, ya tuvieron elecciones con el coronavirus. Es decir, que la situación no es tanto si el coronavirus permite que haya elecciones, sino las condiciones de la situación en cada país, porque como ustedes saben, la curva va variando. En Europa empezó antes, en China empezó antes que en Europa, en América Latina empezó más tarde, pero la curva siempre es la misma. Es decir, es un contagio que es un contagio general, muy fácil de pasar de unas personas a otras, con una incidencia variable, como sabemos todos, dependiendo de los grupos de edad, las condiciones de vida, etcétera. Y la curva sigue el mismo camino en todos los países. Entonces la cuestión aquí con las elecciones es si en el estado en que la curva de infección está en una determinada fecha o se prevé que esté en una determinada fecha, se puede tener un control razonable del proceso electoral. Es decir, aquí hay dos preguntas que hacer. Una es técnica. ¿Se está en condiciones razonables de tener medidas biosanitarias que permitan que la elección se pueda hacer tomando todas las precauciones y minimizando el riesgo de contagios? Esa es la pregunta técnica. Hay una pregunta, la otra, tan importante como esta, que es una pregunta política. Es decir, ¿cuándo es democrático postergar unas elecciones? En principio, las leyes y las constituciones nos mandan, en una democracia, nos mandan la fecha, el término de un mandato y la fecha de unas elecciones para renovar el mandato. Entonces la pregunta política es si es legítimo, si es democrático posponer unas elecciones. Y esta pregunta igual no tiene una respuesta universal. Hay que ver en cada país cuál es la situación. El hecho de que la mayoría de los países que tenían elecciones este año y tienen elecciones programadas, el hecho de que la mayoría de esos países las hayan pospuesto, indica en principio que han considerado que es democrático postergar la elección por una situación de emergencia sanitaria como en la que estamos viviendo. Entre ellos está Bolivia, ¿verdad? En América Latina, me voy a referir brevemente cuál es la situación en América Latina. Hay 11 países donde las elecciones de este año se han pospuesto. No en todos ellos eran elecciones generales. O se han celebrado. Por ejemplo, en los que se han celebrado está
3 que no son hispanoparlantes, como Guyana y Surinam, y está la República Dominicana, que tuvo elecciones en febrero y tiene elecciones dentro de unos días, el día 5 de julio, y estas son elecciones generales. Se celebró elecciones municipales cuando la pandemia estaba apenas en sus inicios, en febrero. Fue una elección que además ya venía pospuesta. Luego hay países como Paraguay y Uruguay donde la elección ha sido pospuesta, digamos, sin fijar una nueva fecha, y eso son elecciones municipales, y muy importantes en ambos países, porque es en todos los municipios. En Chile se pospuso un referéndum constitucional, que es muy importante por la situación, la discusión política en el país, y este referéndum se va a celebrar, se pospuso al 25 de octubre. Y luego hay otros países donde se han pospuesto elecciones, pero que son elecciones locales y parciales. Por ejemplo, en Brasil y en México hay elecciones que han sido pospuestas en varios estados. Y en Argentina y el Perú lo que está en pospuesto son unas elecciones locales pero parciales, que no son en todo el país. Es decir, la regla este año está siendo posponer elecciones, y a veces, varias veces, y tenerlas en un momento en que la elección no parezca que puede incidir gravemente en la curva de los contagios. Este, digamos, sería el panorama general. A ver, yo quiero hacerle una consulta porque es evidente que el dilema va entre qué es más importante, atender primero salud antes que lo político, o primero salud y economía, o en democracia, ¿qué? Lo político, la salud, ¿qué hacemos con la economía? Es decir, es todo un menjunje de cosas que en este momento sí se tienen que atender, porque no solamente es el tema COVID. También la gente necesita en este momento que se active la economía de sus países, pero también necesita que haya un gobierno que pueda decidir temas que son importantes justamente para esa reactivación y para una mejor atención quizás. Ahora, en medio de esto, hay que ver también otros temas, protocolos de atención, de salud. ¿Qué dice usted? ¿Qué recomendaría? Porque voy a decirle lo último, doctor. Hoy en Noruega ha salido un estudio que es llamativo. Usted sabe que Noruega ha ido desde el principio a aplanar la curva para que desaparezca de una vez el contagio. Y este estudio señala de que aquellos países que han entrado en cuarentena están arrojando los mismos datos de contagiados que de fallecidos, o esa tasa de mortalidad, igual que aquellos que no han estado en cuarentena. Bueno, lo que sucede con esto es que yo no he visto el estudio, pero lo que sucede con esto es que no tenemos un tracto de tiempo, no tenemos un periodo de tiempo para llegar a una conclusión como esa de manera más o menos sólida. O sea, la verdad es que esto es una situación nueva. Sí. Tenemos que aprender a vivir con ella, porque sabemos que no se trata de un virus como otras pandemias que se han conocido. Por ejemplo, el ébola es un virus que cuando la persona se enferma es cuando se contagió, y entonces se le aísla. Muy fácil de controlar. El problema de este virus es que es invisible, y por lo tanto cuando la persona da la cara, cuando el contagio da la cara, la persona igual llevaba ya enferma 20 días o 15 y ha contagiado a muchísimos más. Eso por una parte. Por otro lado, tampoco hay que contraponer el derecho a la salud contra un derecho político, como la participación, porque no, de hecho lo que hay que hacer es conectar y tratar de armonizar esos tres derechos que hay ahí: la economía, el saber vivir con el virus y tener elecciones cuando haya que tenerlas. Es decir, como he dicho antes, no todos los países están en la misma situación política. No es lo mismo un país donde la elección es rutinaria, y en esa situación le pongo el ejemplo de Francia. Exacto. O Baviera en Alemania. Aún en Francia la elección municipal, que por cierto la segunda vuelta se celebra pasado mañana, sí, y fueron pospuestas, esta segunda vuelta ha sido pospuesta. Aún en este caso se ha discutido mucho la situación política, y es el único país donde se ha hecho un estudio, que no puedo entrar en él ahora por razones del tiempo que tenemos, un estudio muy profundo, muy serio, sobre la conexión entre los días de las elecciones y cómo cambió la curva del coronavirus. En Alemania hicieron también un estudio. De hecho, le digo, entrar a esto nos llevaría más tiempo. Mi punto es el siguiente: la economía no se puede parar.
porque si no, bueno, nos moriríamos en casa o nos moriríamos enfrentándonos unos a otros por lo que es básico, que es comer, ¿verdad? Para empezar. Entonces, es saber controlar, y depende mucho más de nosotros, de cada uno de nosotros, que de otra cosa, de que aparezca la vacuna y de que haya medicamentos. Los medicamentos son para las personas que ya están enfermas graves. Como usted sabe, este virus, la mayoría de la gente no se enferma gravemente. Es un contagio como otras gripes, ¿verdad? De las que muere mucha gente, que suelen coincidir con los que mueren más en este tipo de personas enfermas del corazón, personas mayores, personas viviendo en condiciones higiénicas no buenas, ¿verdad? Entonces hay que armonizar eso, y eso es lo que cada país tiene que ver, porque decía, no es lo mismo un país donde la elección es rutinaria y si se pospone un año no pasa nada. Lo han pospuesto un año elecciones municipales en el Reino Unido, por ejemplo, o un país que está pasando un periodo de transición democrática o donde hay un tipo de conflicto político que requiere, digamos, que presiona el conflicto político, digamos, presiona más sobre el calendario electoral que el calendario electoral sobre el conflicto político, ¿entiende? Sí. Es decir, no podemos ver esto en términos de blanco y negro. Exacto. No es blanco y negro, es blanco, negro, y hay una zona gris en medio. Y bien gris, y menos gris. Sí, más gris, menos gris. Exacto. Tiene usted toda la razón, doctor. Nos ha dado muchos temas para los cuales uno puede ir analizando en casa, tanto expertos como también la ciudadanía en general. Lo cierto es que habrá que ver qué va a pasar en julio, en agosto, también en el país con relación a este COVID que nos está afectando. Doctor, un abrazo. Gracias por sus palabras. Ustedes, muchas gracias de nuevo por la invitación y buenas noches. Muchísimas gracias, el doctor Rafael López, experto en justicia electoral. A propósito de este tema, va a haber un conversatorio privado que está organizado por el Tribunal Supremo Electoral sobre experiencias electorales comparadas durante el COVID, desafíos para las elecciones en Bolivia. Es un primer conversatorio internacional que se va a llevar a cabo el 29 de junio desde las 5 de la tarde hasta las 18:30. Y es importante apuntar que también va a participar el doctor Rafael López, con quien hemos tenido el gusto de conversar en esta oportunidad sobre qué posibilidades hay, qué desafíos tenemos para encarar las próximas elecciones generales en nuestro país. Ustedes están viendo ahí todos los invitados, quién va a ser incluso el moderador, el periodista Raúl Peñaranda. Vamos ahora sí, una pausa, por favor. Con Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Vamos a hablar acerca de un tema que está provocando en este momento un encontronazo entre el gobierno y la Asamblea Legislativa. La ley de excepción, sobre el estado de excepción, que ya ha sido presentada como un recurso para que sea inutilizada a través del Tribunal Constitucional Plurinacional. Hace 2 días el gobierno ha rechazado promulgar esta ley de estados de excepción y además ha impuesto un recurso de inconstitucionalidad. Ayer lo han explicado concretamente el ministro de Justicia, y hoy estamos con el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, el doctor Erasmo Vargas, para que usted, doctor, muy buenas noches, para que usted nos pueda explicar exactamente, una vez más, por qué han presentado este recurso de inconstitucionalidad. Bueno, antes que nada, muy buenas noches, saludarlos por este nuevo método de comunicación que ahora nos obliga a estos tiempos en los que necesitamos cada vez cuidarnos por el crecimiento alarmante de la pandemia. Y bueno, y a través suyo poder saludar a todos los bolivianos y bolivianas que ven su prestigioso programa. Bueno, quizás habría que aclarar que lo que se llegó a presentar en realidad fue una consulta de constitucionalidad. La Constitución Política del Estado establece que cuando una ley ha sido sancionada por el órgano legislativo, el órgano ejecutivo tiene las facultades para poder rechazarla, para poder promulgarla, o en su defecto, cuando considera que esta ley necesita realizar un control previo de constitucionalidad antes de que entre en vigencia, pues esta puede ser elevada y presentada ante el Tribunal Constitucional para que haga un control de constitucionalidad a todo el marco normativo, a todo el marco del articulado de esta ley
y si es que está pegada a los preceptos constitucionales y a las bases fundamentales del Estado boliviano. Entonces, quizás habría que aclarar lo que se llegó a presentar. No fue una acción de inconstitucionalidad, sino fue una consulta previa de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Bueno, ¿y por qué consideramos necesaria esta presentación de esta acción o de este recurso? Es porque definitivamente hemos visto que todo el contenido de esta ley lo que está pretendiendo es prácticamente hacer un golpe de Estado al Ejecutivo. Lo que está queriendo es invadir competencias. ¿Por qué? Porque sus disposiciones finales, en sus disposiciones transitorias, obliga al Estado, al Ejecutivo, a revisar los decretos que ya están en vigencia, aquellos decretos que entregaron bonos, aquellos decretos que han establecido esta seguridad para que los bolivianos podamos tener medianamente un control sobre el crecimiento alarmante de esta pandemia. Y prácticamente es que vamos a salir todos a las calles porque ya no van a haber decretos, ahora vamos a salir, ya no va a haber un control, va a haber un descontrol, y pues por eso consideramos que aquí hay un intento de golpe de Estado por parte de la Asamblea Legislativa. Nos llama mucho la atención y nos preocupa el hecho de que ustedes hayan señalado de que desde la Asamblea se estaría tratando de desestabilizar al país. Sí, efectivamente, hay una gran intención. ¿Pero en qué se basan para señalar aquello, por favor, doctor? Esta intención de agarrar y controlar al Estado, poder limitar el accionar de nuestros organismos constitucionales para mantener el orden, como es la policía, y para también, en su defecto, cuando ya es revesada la policía, poder permitir a las Fuerzas Armadas a ver este control, pues prácticamente lo que se le está limitando en esta norma es el accionar de nuestras fuerzas del orden. Entre muchas otras cosas que limita y restringe, como decía hace un momento, hay una invasión de competencias por el órgano legislativo. El órgano legislativo tiene sus propios mecanismos de fiscalización. No estamos diciendo que no fiscalice el órgano al gobierno, al órgano ejecutivo. Tiene sus propias herramientas de fiscalización. Es más, la han estado ejerciendo en todo este tiempo de pandemia. Tenemos más de 1000 minutas o solicitudes de informe escrito que ha presentado la Asamblea, los cuales han sido todas atendidas en el plazo establecido en el reglamento de la Asamblea. Entonces, hay los mecanismos de fiscalización que está ejerciendo, pero no vemos pertinente y necesario de que se se lo quiera establecer a través de una ley un verdadero control y restricciones al accionar del Ejecutivo, que constitucionalmente ya así los establece. ¿Por qué se tendría que utilizar a la policía en estas circunstancias? Es lo que la población quiere saber, porque finalmente uno de los mandatos de la policía es proteger a la sociedad, proteger a la población. Bueno, sabemos muy bien que la Constitución Política del Estado establece de que en estados de convulsión social, donde hay un desborde de la población y donde se está poniendo en riesgo a la población en su conjunto porque pequeños grupos están realizando desmanes excesivos y se puede declarar en un estado de excepción. Lo que antes se denominaba los estados de sitio, pues ahora se los denomina en la actual Constitución los estados de excepción. Constitucionalmente está establecido, el Ejecutivo puede establecer eso. Y es más, la Constitución Política del Estado establece que, decretado el estado de excepción, tiene que elevarse inmediatamente a la Asamblea, y si en el plazo de 30 días no considera la Asamblea que no es necesario una acción de declarar el estado de excepción, puede no aprobarla ni elevarla a rango de ley. Entonces definitivamente se puede suspender el estado de excepción. Pero ¿qué ocurre dentro de un estado de excepción? Es de que la policía tiene dentro de su reglamento la posibilidad de intervenir y controlar y pacificar el país, o controlar estos desmanes que se pudieran estar generando, que pudieran generar en toda la población un estado de incertidumbre. Exacto. Entonces, esta ley lo que pretende es regular la participación de la policía, donde lo que ya está ocurriendo, por ejemplo, en Caracara, donde hay un exceso del uso de la fuerza por parte de los bloqueadores, porque no se les está restringiendo su derecho a la protesta, pero lo que están aquí están atentando contra la salud, no permitiendo de que la basura ingrese hacia los depósitos de los mismos. Entonces hay un uso excesivo, se ha encontrado armas, se ha encontrado
material explosivo, se ha podido incautar hasta dinero para poder financiar esta movilización. Entonces ahí la policía tiene que intervenir para mantener el orden y precautelar la seguridad de todos los bolivianos, en este ejemplo de todos los cochabambinos. Muy bien. Pero si esta ley le restringe a la policía, pues prácticamente ese movimiento que está alejado de la Constitución, que ya no es un derecho a la protesta, sino ya hace uso abusivo de tal derecho, pues no vamos a poder, como Estado, poder intervenir y garantizar la seguridad, la salud de la población. Viceministro, escúcheme, hablando justamente de precautelar a la población y también de mantener la tranquilidad, escuche esto, porque esto ha ocurrido esta tarde. Ha habido un incidente entre efectivos de Humopar y de las Fuerzas Armadas en Puerto Villarroel, Cochabamba. Ha habido un impasse entre ambos y miembros de las Fuerzas Armadas en la 5ª sección de la provincia de Carrasco de Cochabamba. Los militares han asegurado que los efectivos de Humopar no cumplen con las medidas de bioseguridad y estarían también exponiendo a las personas a que se puedan contagiar. ¿Qué me dice de esto? Bueno, yo creo que ese es un elemento aislado. ¿Le parece aislado? Porque pone también en inquietud a la población. Ir al contexto, al contexto en general. La tarea que ahorita está desarrollando y que está ejecutando la policía, como también las Fuerzas Armadas, es el de poder precautelar la seguridad en este estado de excepción, en este estado de cuarentena que estamos viviendo. Entonces, vamos al bien mayor. El bien mayor es ir a proteger el derecho a la salud y el derecho a la vida de los bolivianos. Y sobre eso, creo que todas las instituciones del Estado debemos apuntar y debemos dirigirnos para garantizar tales derechos. Muy bien. Gracias por haber hablado con nosotros, viceministro. Muchas gracias. Buenas noches. No, el gusto es todo mío y muy buenas noches. Gracias. Que le vaya muy bien. Pausa, por favor. Continuamos con Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Bueno, sabemos que Santa Cruz es el departamento con más contagios de COVID-19 en nuestro país desde que ha comenzado este problema de contagio, reitero, en Bolivia. Hay un estudio que se ha dado a conocer que es sumamente interesante. Les pido presten atención porque se van a saber cuáles han sido las causas para que se han incrementado estos casos de COVID-19 justamente en Santa Cruz, y para ello voy a saludar rápidamente a dos expertos, al doctor Freddy Tinajeros, investigador de la Universidad Johns Hopkins Prisma. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Miriam, buenas noches. Gracias al programa Hora 23 por la invitación. En esta oportunidad vamos a compartir algunos resultados importantes del estudio de identificación de causas por el incremento de casos de COVID en Santa Cruz. Voy a invitar también al ingeniero Johnny Atila, quien me acompaña, quienes hemos estado con un grupo de investigadores de la Universidad Gabriel René Moreno, llevando a cabo esta investigación. Exactamente. El ingeniero Johnny Atila, muy buenas noches, es el director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Bienvenido, muy buenas noches. Muchas gracias, Miriam, gracias por la invitación. A ver, algunos datos importantes que yo más o menos voy a rescatar de esto, un resumen. Se va a saber si han estado bien, si han sido oportunas o no las medidas, con cuarentena, con todo, o se ha fallado en algo. ¿En qué se ha fallado? ¿Dónde ha habido el mayor punto de contagio? ¿Qué percepción tiene la población en general de todo lo que se ha hecho? ¿Y son mujeres, son hombres los que más se contagian? ¿Qué edades? Adelante, por favor, ingeniero. Muy bien. Me gustaría hacer en unos 30 segundos rápido la ficha técnica. Se han tomado 2 muestras. Hemos hecho una investigación a personas infectadas con COVID y a personas no infectadas con COVID. En las 2 muestras, el 95% de confiabilidad con un error muestral de menos de un 4%, lo cual nos asegura de que es una muestra muy bien tomada. Por el otro lado, hemos clasificado con el Comité Técnico Científico en 8 dimensiones 33 variables que hemos estudiado.
una dimensión socioeconómica y demográfica, otra dimensión que ha sido economía, otra dimensión la cultura de la persona, otra la información de los medios de comunicación, otra conducta y comportamiento, otra educación, una nueva sobre planes de contingencia y culminamos con los sistemas de salud. Esta metodología que se utilizó bajo una prueba de odds radio, que es un promedio cruzado que se utiliza con los datos, y bajo otro indicador que hemos creado llamado el indicador de riesgo en el instituto, hemos determinado que de las 33 variables analizadas, 11 variables son las que causan, a nuestro criterio, una mayor probabilidad de riesgo de contagio. Y hay una que vendría a ser, en base al odds radio, la que está causando una poca probabilidad de infección. Voy a darle al doctor Tinajero para que nos hable sobre el odds radio y el hallazgo que hemos tomado en el tema de la parte médica. Muy bien, eso es importante porque la población necesita saber qué es el odds ratio con el que ustedes han hecho este tipo de encuesta. Sí, el odds radio es una prueba estadística que se utiliza en diferentes estudios, especialmente epidemiológicos, y nos permite identificar factores de riesgo, tanto en infectados como no infectados. Como hemos hecho un estudio con infectados y no infectados, hemos podido calcular la razón de productos cruzados, ese es el otro nombre, o también razón de momios, algunos le dicen. Sí. Esto significa que cuando está más de uno implica un riesgo, y el riesgo va a ser proporcional al número, 10, 5, 20, 30, mientras más grande sea ese número, hay mayor riesgo. Cuando es 1 no implica ningún riesgo porque todo número multiplicado por 1 es el mismo número. Y finalmente, cuando es menor, es más bien un factor protector. Y en ese sentido hemos identificado uno de los resultados más importantes de este estudio, que la automedicación nos arroja un riesgo moderado. No estamos hablando de automedicación como tomar algún paracetamol, algún tratamiento sintomático, analgésico, antipirético, sino estamos hablando de medicamentos antivirales, antibióticos más complejos, que estos pueden dañar también el hígado y el riñón. Y ustedes saben que muchos de los medicamentos se metabolizan a través del hígado y del riñón, y cuando los pacientes ya llegan con muchos medicamentos, es más difícil su recuperación. Eso se ha visto. Hemos tenido un odds radio de 2.3, eso significa que tiene 2.3 veces más probabilidad de enfermar o de tener coronavirus cuando los pacientes están siendo automedicados. ¿Por qué? Porque uno, da la falsa sensación de seguridad. Ustedes saben que no hay medicamentos preventivos de COVID-19. Y dos, porque tiene efectos colaterales y probablemente su recuperación va a ser un poco más complicada. En este momento se está investigando a nivel mundial cuál sería el mejor medicamento. No se tiene lamentablemente una publicación contundente que nos diga este es el que nos va a salvar. Y bueno, por el momento es importante una evaluación médica, un tratamiento médico, porque cada persona es un mundo, tiene diferentes, no solamente tiene problema del coronavirus, sino tiene muchos problemas colaterales. Exacto. Otro problema que se ha identificado... Doctor, ¿me escucha, por favor? Dígame. Le pido un favor. Sí. Ahí tenemos un grave problema. Ustedes han identificado uno de los problemas que tiene que ver además con la atención médica. Tenemos problemas porque los médicos no están atendiendo a la gente. Incluso las mismas brigadas, o antes que las brigadas, el CEDES, cuando tiene que mandar a equipo especializado, tampoco los atienden directamente por miedo al contagio. La población en este caso se está automedicando. No estoy justificando, pero por lo menos es lo que hemos escuchado. Se están automedicando ante la falta de médicos que atiendan a la población. Así es, Miriam, y ese es uno de los resultados del estudio, el retraso en el diagnóstico. Las personas infectadas refieren que han tomado tiempo, más de 4 días en su diagnóstico, en la mayoría de los casos. También refieren un retraso en el tiempo de atención. Refieren que este retraso ha sido mucho más de lo que esperaban y más de lo que esperaban. De tal manera han llegado ya muy deteriorados
a los hospitales, y esa es la reflexión para las autoridades, que tenemos que reducir los tiempos de diagnóstico y debemos reducir el tiempo para hacer una atención inmediata. Ese es un problema, y nosotros hemos visto por diferentes medios que en algunos departamentos y especialmente en Santa Cruz el Cenetrop ha colapsado y tiene muestras pendientes desde el 2 de junio para procesar. Entonces esta es una reflexión para nuestras autoridades de que tenemos que ver los canales más rápidos para atender y dar una respuesta, y no que los pacientes estén deambulando por los hospitales para pedir atención. Esto es sumamente importante. Ingeniero Atila, también hay otros casos que tienen que ver con la parte social y política. A ver, cuéntenos, por favor. Perfecto. Antes de referirme a la parte social y política, una de las causas principales que hemos encontrado, y acotación de lo que decía el doctor Tinajeros, es la tardanza en respuesta a los teléfonos de emergencia. 81% de los no infectados ha sido tardía y muy tardía. El segundo tema que hemos encontrado ha sido el tema de la falta de médicos y no médicos, que la misma población infectada y no infectada que ha ido a los hospitales ha referenciado o ha mencionado en más de un 70% la falta de médicos. Y el otro punto importante en economía ha sido que un factor de contagio ha sido el asistir a trabajar en un trabajo informal, es decir, más del 52% de los no infectados y más del 69% de los infectados fueron a trabajar entre 4 y 7 días, desde 9 a 12 horas al día, desde 9 a 12 horas al día, lo cual significa que ha tenido mucha relación con otra persona. A la pregunta que usted hacía sobre el tema de la parte política, es que es una noticia que le debe interesar al gobierno nacional, al gobierno departamental de Santa Cruz y al gobierno municipal, indicándoles de que la población no está de acuerdo con las políticas de salud que está llevando el gobierno nacional, departamental y municipal. En un 62% de los infectados no están de acuerdo y en un 71% no están de acuerdo, indicando que están perjudicando a la prevención y al tratamiento de pacientes. Pero bueno, también tenemos que mirar el otro lado, que cuando le consultamos a la misma población, en más de un 95% ellos refieren que la información que ha dado el gobierno nacional, departamental y municipal ha ayudado a comprender muy bien el tema de la prevención en el manejo de barbijos, distancia física, lavado de manos, etcétera. Esto también es importante destacar. Bien, hay que ver la parte negativa y también la parte positiva, porque la gente sabe que tiene que estar con el barbijo constantemente, pero también sabemos que hay parte de la población que hasta el día de hoy no hace caso. Saben que tienen que lavarse las manos, saben que no tienen que tocarse ojos, nariz, boca, que son los principales lugares de nuestro cuerpo por donde ingresa el COVID-19. Lo saben también, pero también algunos tampoco hacen caso. Doctor Tinajeros. Sí, creo que datos importantes, alentadores, es el trabajo en las redes sociales, en los medios de comunicación. Hemos visto que tanto en las personas infectadas como en las no infectadas ha quedado claro el mensaje del lavado de manos. En más del 95% de las personas manejan esta información, el uso del barbijo y especialmente el uso del gel. Como que en un segundo grupo de conocimientos queda con entre 50 a 70% el quitarse los zapatos antes de entrar a casa, quitarse la ropa que ha estado expuesta. Queda también en un segundo lugar el distanciamiento físico. Sí. Y probablemente tenemos que trabajar mucho más en ello, y el no comer alimentos fuera de casa. Entonces creo que este es un mensaje para los medios de comunicación. Esta parte probablemente no se ha entendido mucho, y una de las estrategias a nivel internacional que está basada en evidencias es el distanciamiento físico. Debemos fortalecer esto, debemos promover la no aglomeración en los mercados, la no aglomeración en lugares de encuentro masivo,
y probablemente con una serie de iniciativas, limitar el número de personas, separar como muy bien hacen los bancos, colocando asientos, y creo que ese tipo de iniciativas innovadoras nos pueden ayudar a tener una mejor respuesta contra el COVID-19. Gracias, doctor Tinajeros, muy oportuno lo que usted también ha mencionado. Ya para terminar, ingeniero Atila, esta prueba ha sido entre el 6 y 13 de junio, ¿verdad? Entre el 6 y 13 de junio. Ya para terminar, ¿quiénes son los que más se contagian? ¿Quiénes han sido los más infectados o no infectados? Hombres, mujeres. En realidad la muestra toma incluso desde jóvenes, de preadolescentes de 13 años, hay uno en la muestra, hasta los 75 y 76 años, y todos están con la misma probabilidad de riesgo. Me gustaría aprovechar este tiempo corto para dar algunas de las recomendaciones que da el estudio. La primera es que deberíamos ahorrar tiempo, es algo que no estamos haciendo. No estamos haciendo como Gobierno Nacional, Departamental, Municipal, como instituciones públicas, instituciones privadas, no estamos ahorrando tiempo. Hay una dispersión de esfuerzo total a nivel nacional donde cada uno quiere poner una solución y no estamos logrando el tema de sinergia. Un ejemplo, las capacitaciones que no se están dando al personal de atención médico y no médico en los lugares o en los hospitales, porque la población va y los rechazan, porque no hay espacio. El tema de los voluntarios, el tema de la comunicación. Se ha visto que la comunicación en los mercados, que es el lugar donde la población infectada y no infectada ha dicho que es el lugar de mayor contagio que ve, no estamos utilizando altavoces, obviamente supervisados por un comunicador social, para poder prevenir a las personas. No estamos utilizando el tema de la telemedicina, de aplicaciones móviles para que la población no vaya a los hospitales, donde algunos médicos nos han dicho que es el principal o la principal fuente de contagio el día de hoy. Y la otra, no estamos haciendo estrategia centinela. ¿Eso qué significa? De que si en una zona o en un barrio vemos de que hay personas con COVID, habilitar un colegio, habilitar un lugar y la población colaborar junto con las autoridades para que eso pueda servir de una vigilancia centinela de mi barrio o de mi zona para que todo esto funcione. La última consulta, ingeniero Atila, y es que antes era responsabilidad total del gobierno central, ¿no es cierto?, atender toda este protocolo, la atención y toda la hermenéutica y el manejo del COVID-19. Ahora son los municipios. ¿Esto está bien, está mal? ¿Se ha hecho parte de esto del estudio? En realidad no hemos consultado individualmente por cada uno, la pregunta ha sido a los tres, pero en nuestro criterio, en el análisis que hemos hecho con el comité científico, el municipio de Santa Cruz lo está manejando bien porque ha aperturado el tema en algunos distritos, zonas para contención o estrategias de centinela para las personas que tienen COVID. Y hoy día la Universidad Gabriel René Moreno junto con el municipio están trabajando en un sistema de rastrillaje donde están yendo con brigadas en vehículos, casa por casa, a visitar a cada uno de ellos y en caso que medir en base a un triaje si el paciente es no urgente, estándar, con urgencia, emergente, con mucha emergencia o un paciente crítico, para derivarlo a un hospital o atenderlo en la casa misma. Creemos que la iniciativa de unir esfuerzos va a funcionar mucho mejor que dispersar recursos o dispersar esfuerzos. Una preocupación terrible que tenemos es que no estamos trabajando en conjunto. Hay médicos voluntarios que pueden trabajar desde sus casas haciendo telemedicina e informar a los médicos que están en brigadas para que los puedan atender. Así evitamos la congestión en nuestros hospitales o en los centros de salud. Muy bien dicho, gracias doctor ingeniero Atila por haber hablado con nosotros. Muchas gracias Miriam, gracias por la entrevista. Gracias doctor Tinajeros. Muy amable, muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto, gracias. La información que acaban de darnos es sumamente importante porque cuando habla acerca de los medios de comunicación y de las redes sociales que han ayudado a que la gente tenga más conciencia, información y cuidado con relación al COVID-19, contradice esa postura tan radical de un principio que utilizaba el gobierno. Cuidado con la infodemia, ¿no es cierto? Esto solamente para que usted piense un poquito en el tema. Vamos a una pausa. Nada más, gracias por haber estado con nosotros, tengan buen fin de semana y por favor, cuídese mucho.